Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, siendo las 12 horas con 9 minutos de este día 11 de noviembre del año 2020. Se declara abierta la sesión ordinaria pública convocada el día 10 de noviembre, conforme lo dispuesto por los artículos 66 de la Ley de Medios de Impugnación y 435, inciso C, del Código Electoral de Coahuila de Zaragoza. Así también, conforme con el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril, que autoriza la celebración de sesiones públicas no presenciales a través de videollamada. Licenciada Tania Ramírez, sírvase a dar desahogo al orden del día, por favor. Buenos días, con su autorización, magistrado presidente, magistrados presentes. El orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. El segundo es la lectura y, en su caso, la aprobación del orden del día que se propone. El tercero, en su caso, es la aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución de los asuntos previamente convocados. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes de manera no presencial los 3 magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, de conformidad con el acuerdo de Pleno que autorizó la celebración de sesiones no presenciales el 8 de abril de este año. Así, se hace constar que existe quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que en esta sesión se tomen serán válidamente emitidos. De igual manera, se les solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su votación respecto del orden del día que se propone y lo hagan levantando la mano los que estén a favor para debida constancia. Muy amables magistrados, gracias. Hago constar, magistrado presidente, que el orden del día que se propone ha sido aprobado por unanimidad de votos. Correspondiente al tercer punto, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su conformidad, si es así, por la afirmativa, de llevar a cabo la aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy, levantando de manera económica la mano para debida constancia. Gracias, magistrados, muy amables. Se hace constar, magistrado presidente, que el acta de sesión anterior al día de hoy se aprueba por unanimidad de votos. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Se continúa con el debate y resolución del cuaderno de incidente de inejecución de sentencia 02-2020 y su acumulado, cuaderno de incidente de inejecución de sentencia 03-2020, derivados del expediente TEX JDC 134-2020, promovidos por Francisca Sánchez Rivera y otros actores incidentistas, contra la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena por el dictamen y proceso interno de insaculación de candidatos y candidatas a diputados locales. Licenciada Melissa Valdés, sírvase a dar la cuenta, por favor. Con su autorización, magistrado. Doy cuenta con el proyecto del incidente de inejecución de sentencia, cuyos datos ya han sido mencionados por el presidente, mediante el cual diversas personas se inconformaron con el dictamen emitido por la Comisión de Elecciones, como por el procedimiento de insaculación para la postulación de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional del Partido Morena. Al respecto, la ponencia considera que los motivos de inconformidad expresados por las y los incidentistas son infundados, toda vez que la autoridad responsable realizó el dictamen, así como el procedimiento de insaculación, con apego a la normatividad interna de Morena y a lo ordenado por este tribunal, mediante el incidente de inejecución 01/2020, derivado del expediente TEX JDC 174-2020, así como en la sentencia. Lo anterior se considera así, ya que las irregularidades que hacen valer que supuestamente fueron cometidas antes del proceso interno de selección respecto a la falta de convocatoria de la totalidad de los consejeros estatales electorales, así como a la supuesta terminación de sus funciones, es preciso destacar que las mismas devienen inatendibles. Ello en atención a que no es motivo de análisis en este incidente de inejecución al tratarse de actividades relativas a una etapa previa al procedimiento de insaculación, mismas que no fueron motivo de pronunciamiento en los efectos de la sentencia cuyo cumplimiento se analiza. Por lo que se refiere a las cometidas en el dictamen del procedimiento de insaculación, se considera que no le asiste la razón a Tania Beatriz Aguirre García y Enrique Guzmán del Río, al considerar que de manera indebida no se les incluyó en el dictamen que establecía el nombre de las personas a quienes se insacularía para conformar la lista final de diputaciones de representación proporcional, pues con las probanzas que obran en autos no quedó justificado que dichos aspirantes hubieran enviado en tiempo y forma
la solicitud y los documentos electrónicos que se precisaron en la convocatoria o el acuerdo correspondiente. Ello es así, puesto que únicamente agregaron las capturas de pantalla de la redacción de un correo electrónico sin relacionarla con las documentales que mencionan enviaron, y no así otros elementos que permitieran advertir que el envío del correo fue hecho en tiempo. Porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 60 y 64, numeral 2 de la Ley de Medios de Impugnación, las citadas documentales privadas solo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado y por la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados junto con los demás elementos que obran en el expediente. Por otra parte, por lo que se refiere al argumento de que el citado dictamen carece de la firma autógrafa de todos los integrantes de la Comisión de Elecciones, se advierte que si bien en el documento electrónico no consta una de las firmas, en tanto otra de ellas es una imagen inserta de la firma correspondiente, se estima que la inclusión de las firmas autógrafas implica un mero requisito de forma que no causa la invalidez del acto. Ello porque dicha circunstancia no implica necesariamente la inexistencia del acto jurídico, sino una irregularidad en los documentos en los que se plasmó, puesto que la manifestación de voluntad se acreditó mediante otros elementos, como el posterior acto de insaculación, que dio cumplimiento al dictamen y la fe de erratas, así como la constancia levantada del propio procedimiento de insaculación, que cuenta con la firma y fe de los intervinientes. De lo anterior se colige que el dictamen y la fe de erratas son documentos que se encuentran certificados por las personas autorizadas para tal efecto y que conlleva a concluir que las mismas sí tenían valor probatorio pleno y que fueron publicadas a efecto de notificación en la página electrónica oficial de acuerdo con la propia convocatoria. Por ende, se considera que la cuestión de la falta de firma en la publicación de la página oficial del citado partido político no es suficiente para restarle validez al dictamen ni a la fe de erratas. En cuanto a las faltas cometidas durante el procedimiento de insaculación, tampoco les asiste la razón a Juana Beatriz Aguirre Flores y Leticia Barbosa Romero, cuando alegan que no obstante encontrarse incluidas dentro del dictamen inicial, no las incluyeron en el proceso de insaculación. Lo anterior es así, ya que si bien en el dictamen sí se encontraban dentro del listado correspondiente, unas horas después, la Comisión de Elecciones emitió el documento conocido como fe de erratas, estableciendo que las mencionadas actoras enviaron su documentación hasta el día 4 de julio, es decir, fuera del tiempo que tenían para ello, por lo cual dicha autoridad realizó una nueva valoración sobre el cumplimiento de los requisitos, determinando que no se les podía contemplar para participar en el procedimiento de insaculación. En este sentido, no les asiste la razón a las actoras al referir que fueron excluidas indebidamente del dictamen, pues no se comprobó que hubieran cumplido con los requisitos necesarios para participar en el citado procedimiento de insaculación, al no agregar prueba que controvirtiera lo expuesto por la autoridad partidista. Por otra parte, tampoco les asiste la razón a María Antonieta Ramos Cantú al considerar que la Comisión de Elecciones debía insacular los 9 lugares de la representación proporcional y no solo los lugares 1, 2, 4, 5, 7 y 8, porque la Comisión de Justicia dejó sin efecto la totalidad de la citada lista, sin que en concepto de la actora, este Tribunal Electoral se haya pronunciado al respecto al resolver el expediente TEX JDC 174/2020. Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional, tal como lo acató la autoridad responsable, solo estableció la reposición del procedimiento de las candidaturas internas, es decir, se mantuvieron incólumes los lugares 3, 6 y 9 de la citada lista. Ahora bien, por lo que se refiere a las faltas cometidas después del procedimiento de insaculación, las incidentistas Francisca Sánchez Rivera y María de Lourdes González Salazar refieren que la insaculación de Lisbeth Obazón Nava para ocupar el primer lugar de la lista de representación proporcional es ilegal al ser representante de Morena ante el Consejo General del IEC. Por su parte, Carlos Martínez Guajardo alegó la inelegibilidad de Carlos César Martínez Escalante para participar en la insaculación, ya que es funcionario de la Administración Pública Municipal de Torreón, Coahuila, y no se separó de su encargo con la anticipación suficiente. Finalmente, Javier Plata Villarreal también alegó la inelegibilidad de Francisco Cortés Gómez,
para participar en la insaculación, ya que es funcionario de la Administración Pública Federal y no se separó de su encargo. Al respecto, este tribunal estima que no les asiste la razón al referir que las mencionadas personas no debieron ser insaculadas al ser inelegibles para ocupar este cargo. Ello porque si bien la convocatoria establece como requisito la cuestión de cumplir con los requisitos de elegibilidad, también lo es que ello no es suficiente para considerar que no debieron ser parte del procedimiento de insaculación. Ello porque dichos requisitos requieren la valoración de la instancia administrativa o jurisdiccional. Máxime que las causales a las que se hace referencia las incidentistas no se encuentran contempladas en la normatividad coahuilense como un impedimento para que una persona pueda ser postulada. En tanto, la atribuida a Carlos César Martínez se encuentra en análisis en este órgano jurisdiccional en el expediente TEX JDC 177/2020. En este orden de ideas, se estima que la parte actora no comprobó que la autoridad responsable incumplió con la sentencia emitida en el expediente TEX JDC 174/2020, ni tampoco en el incidente 1/2020 que recayó a la misma, por lo que se propone declarar infundados los incidentes de inejecución de sentencia. Es la cuenta magistrado presidente, magistrada y magistrado. Muchas gracias, licenciada Melissa Valdés. No sé si mis compañeros de pleno tengan algún comentario sobre esta resolución que pongo a su conocimiento, en el cual, como bien se ha dicho en la cuenta, se tiene como infundados, se declaran infundados los incidentes de inejecución de sentencia. Magistrada Elena Treviño. Magistrado presidente, gracias. Yo tuve oportunidad de hacer alguna observación, la cuenta fue muy clara, la observación que hice fue recogida, me pareció muy clara la cuenta, el asunto aparentemente está con situaciones nuevas, no obstante ya viene siendo atendido en el tribunal y continúa en otro aspecto atendido en el expediente 177, razón por la cual estoy de acuerdo con el tratamiento que se dio a cada uno de los agravios, de acuerdo a cómo se están atendiendo, y estaré de acuerdo con la propuesta, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrado Ramón Guridi, ¿algún comentario sobre este proyecto? No, ninguno. Muchas gracias. Bueno, con base en lo anterior, le voy a pedir a la licenciada Tania Ramírez que se sirva a tomar la votación del presente asunto, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto del expediente con el que se nos ha dado cuenta. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Ramón Guridi Mijares. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Díaz Rendón. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Hago constar que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos del Pleno. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Con base en la anterior votación, en los incidentes de inejecución 02 y 03 del 2020, relativos al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JDC 174/2020, promovidos por Francisca Sánchez Rivera y otras personas contra la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, este Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, por unanimidad, resolvió lo siguiente. Único, se declaran infundados los incidentes de inejecución de sentencia 2 y 3 del 2020, promovidos contra el proceso de insaculación realizado por la Comisión de Elecciones, al considerar que sí se cumplió la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el día 11 de octubre del presente año. Notifíquese conforme a derecho. Muy bien, se continúa con la presente sesión de pleno, con el debate y resolución de los expedientes TEX JDC 179, 180 y 181 del 2020, promovido por Raúl Abraham Sosa Vega, Cristian Manuel López Chávez y María Beatriz Granillo Vázquez, contra el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila y los distritos electorales tercero en Sabinas, Coahuila, y los distritos 9º y 10º, ambos en la ciudad de Torreón, Coahuila,
por el acta de cómputo estatal del 25 de octubre del año 2020 y el acta de cómputo de los distritos electorales 3, 9 y 10 del 21 de octubre de este año. Con base en la petición realizada por la ponencia de la magistrada Elena Treviño, se hizo la acumulación de los presentes asuntos y por lo tanto se nos pidió que la cuenta se diera de manera acumulada de estos 3 asuntos. Por lo tanto, le voy a pedir al licenciado Mario Barbosa que dé la cuenta de estos 3 asuntos. Licenciado Barbosa, adelante, por favor. Con su autorización, magistrada, magistrados, se da cuenta con los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 179, 180 y 181-2020. En el caso, los ciudadanos Raúl Abraham Sosa Vega, Cristian Manuel López Chávez y María Beatriz Granillo Vázquez presentaron juicios ciudadanos contra las actas emitidas el 21 de octubre por los comités distritales 3, 9 y 10 respectivamente. Ahora bien, los promoventes en lo individual y bajo protesta de decir verdad señalaron en sus escritos de demanda que tuvieron conocimiento de los actos que reclaman el 21 de octubre de 2020. Dichas manifestaciones constituyen un reconocimiento expreso en términos de lo dispuesto por los artículos 39, fracción tercera y 56 de la Ley de Medios, motivo por el cual el plazo de 3 días que establecen los artículos 21 y 23 de la Ley de Medios dio inicio a partir del día siguiente, esto es el 22 de octubre, y finalizó el 24 siguiente. Razón por la cual, al haberse presentado las demandas hasta el 25 de octubre, su presentación resulta extemporánea al no haber ocurrido dentro del plazo legal con el que contaban. Por tal motivo, se propone desechar los medios de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 42, fracción 1, numeral 4 de la Ley de Medios de Impugnación. Es la cuenta, magistrados, magistrada. Muchas gracias, licenciado Barbosa. Magistrada Elena Treviño, ¿algún comentario que quiera hacer sobre el proyecto que somete usted a nuestra consideración? Bueno, ahí únicamente precisar que efectivamente se promovió lo individual. Sin embargo, se estimó conveniente dar la cuenta conjunta de los proyectos que se proponen al Pleno para su aprobación, dado que son exactamente iguales los agravios, los motivos de inconformidad que se presentan en contra de los 3 diferentes comités distritales, el tercero, el noveno y el 10º, que presentaron Raúl Abraham Sosa Vega, Cristian Manuel López Chávez y María Beatriz Granillo Vázquez. En lo individual promueven y no se estimó procedente la acumulación, si la cuenta conjunta, pues porque no se dan los supuestos propiamente al ser autoridades responsables distintas y al ser los actores distintos. No obstante, los agravios son idénticos y por eso en razón de economía procesal se propuso la cuenta conjunta. Una observación aquí que quiero destacar es que ellos dicen que impugnan 2 actos, el acta de cómputo del 21 de octubre, el cómputo distrital en cada distrito y el acta de cómputo estatal. Sin embargo, analizamos con mucho cuidado las demandas, porque en el proemio expresamente dice que son 2 actos impugnados, pero todos los agravios están encaminados únicamente a controvertir las actas de cómputo distritales con agravios similares respecto a las razones por las que consideran que no fue válida la elección en esos distritos. Entonces se tuvo a partir de ahí que hacer la precisión del acto reclamado para, en atención a eso, advertir sobre la procedencia de la oportunidad de su presentación. Y como se dijo en la cuenta, efectivamente, el cómputo se realizó el 21 de octubre. En cada demanda los actores manifiestan haber tenido conocimiento en esa fecha de los respectivos cómputos consignados en las actas y además en esa misma fecha concluyeron los cómputos. Entonces, al haber presentado su demanda hasta el día 25 de octubre, es claro que tenemos que dar la razón a la autoridad responsable, quien hace valer la causal de improcedencia por extemporaneidad.
Y por esta razón estamos proponiendo en el sentido del proyecto, pues desecharlos, porque aunque ellos solicitan que se les realice una interpretación favorable a sus intereses, pues en tratándose de los requisitos de los presupuestos procesales, el mismo tribunal tiene los límites para no darle una tiempo mayor, un plazo mayor al que la misma ley le otorga. Y aunque insista él en que se aplique el plazo que da la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, porque, como se le dice en el proyecto, la norma que nos rige por tratarse de una elección estatal, de una elección local, tiene que ser justamente la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Coahuila, y el plazo que rige es el de los 3 días, razón por la cual no es posible atender estas dos pretensiones que hace de manera inicial a la exposición de sus agravios, y por esa razón estamos proponiendo al Pleno el desechamiento de los 3 medios de impugnación. De mi parte es todo, magistrado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrado Ramón Guridi. No, ninguno. Gracias. Gracias, magistrado Ramón Guridi. Sí, yo quiero aclarar que efectivamente los asuntos no fueron acumulados, lo único que se dio de manera acumulada fue la cuenta de los mismos. Pido una disculpa por esta imprecisión. Yo, por lo que hace a mi voto, yo adelantaré el sentido del mismo. Yo estaré a favor de este proyecto, destacando que, si bien es cierto que en las diversas demandas que, como bien decía la magistrada, guardan identidad en las partes sustanciales de la misma, se pide que, en aplicación al principio pro persona, se pueda contemplar un plazo diferente al que establece la legislación de Coahuila. Pues, digamos, la aplicación del principio por persona, pues no puede ser, digamos, a rajatabla, no puede ser en todos los casos. Y bueno, pues principalmente cuando estamos hablando de los plazos y términos de las etapas procesales, y cuando estamos hablando del cumplimiento de los requisitos de procedencia de los medios de impugnación, pues el principio por persona no puede ser aplicado, pues porque incide sobre una de las partes esenciales de los procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, digamos, nosotros como integrantes de un órgano jurisdiccional, por supuesto, siempre estaremos atentos a la aplicación de este principio, del principio por persona, pero no, por supuesto, esto no significa que en todos los casos se tenga que aplicar, y este es uno de ellos en los cuales nos encontramos con una limitación, que son los plazos y términos en las etapas procesales, que por supuesto están previamente establecidas y que, en atención al principio de legalidad, pues no pueden ser, por supuesto, irrespetados, ¿no? Muy bien, licenciada Tania Ramírez, le pido, por favor, si puede tomar la votación del presente asunto, por favor. Por su autorización, magistrado presidente. Consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto de los expedientes de los que se ha dado cuenta de manera conjunta. Magistrado presidente Sergio Díaz Rendón. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Ramón Guridi Mijares. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Elena Treviño Ramírez. En igual sentido, a favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Hago constar que los proyectos de la cuenta que se ha hecho de manera conjunta han sido aprobados por unanimidad de votos. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, licenciada Ramírez. En este sentido, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JDC 179, 180 y 181 del 2020, promovidos respectivamente por Raúl Abraham Sosa Vega, candidato a diputado local postulado por Morena en el Distrito Tercero; Cristian Manuel López Chávez, candidato a diputado local postulado por Morena en el Distrito Noveno; y María Beatriz Granillo Vázquez, candidata a diputada postulada por Morena en el Distrito 10. Este tribunal, por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente. Único, se desecha de plano la demanda promovida por los actores.
en su calidad de candidatos a diputados y diputada local por el partido Morena contra el acta de sesión especial de cómputo emitida por los comités distritales tercero, noveno y décimo respectivamente, al haberse presentado de manera extemporánea. Y bueno, por supuesto, notifíquese personalmente a las partes conforme a derecho. Muy bien, continuamos con la presente sesión del Pleno con el debate y resolución del expediente TEX JDC 182-2020 promovido por Jaime Javier Musa Bernal y otros actores contra el Consejo General del Instituto Electoral por el acuerdo IEXG 136-2020 relativo a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para integrar la legislatura del Congreso del Estado para el periodo 2021-2023. Licenciada Melissa Valdés, sírvase a dar la cuenta del presente asunto, por favor. Con la autorización del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia cuyos datos ya han sido mencionados por el presidente relativo al medio de impugnación interpuesto por Jaime Javier Musa Bernal, Tania Beatriz Aguirre García, Juana Beatriz Aguirre Flores, Ramiro Morales Beina, Leticia Barbosa Romero, Enrique Guzmán del Río y Elías Ramos Lemos, en contra del acuerdo IEC-CG 136/2020, por el cual el Consejo General del IEC designó las diputaciones por representación proporcional. Lo anterior, toda vez que las y los actores consideraron que dicho acuerdo carecía de fundamentación y motivación por la exclusión de quienes solicitaron en tiempo y forma ser incluidos en las listas del partido. Esto es, en su concepto, les causa agravio el acuerdo impugnado, pues la autoridad electoral debía incluirles en las listas de representación proporcional de Morena para el efecto de realizar adecuadamente las asignaciones, por lo cual solicitaron se revoque dicho acuerdo y se realice de nueva cuenta el procedimiento de insaculación a efecto de que se les designe una diputación por el principio de representación proporcional. Al respecto, la ponencia propone que se deseche de plano el medio de impugnación antes señalado, al ser improcedente por la falta de interés legítimo y jurídico de las personas promoventes. Ello es así, pues ninguno de las y los actores demostraron ser candidatos a las diputaciones por representación proporcional, pues para que pudieran participar en la mencionada asignación debieron colmarse diversos requisitos y transitar por diferentes etapas, mismas que no fueron colmadas, lo que acarrea la falta de interés jurídico y legítimo para controvertir el acuerdo impugnado, puesto que el mismo no les generó una afectación en su esfera de derechos al no existir posibilidad jurídica de que se les incluyera dentro de las asignaciones a las diputaciones por el principio de representación proporcional, tal como a continuación se detalla. En fecha 16 de octubre, la Comisión de Elecciones realizó su procedimiento de insaculación para determinar las personas que serían las candidatas y candidatos para participar por una diputación plurinominal en el estado de Coahuila, siendo que para tal efecto, Morena emitió una convocatoria para las personas interesadas en participar en la elección de sus candidaturas, que establece la necesidad de cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, que una vez colmados les otorgaría la posibilidad de participar en el procedimiento de insaculación, del cual a la postre se obtuvieron las candidaturas de Morena que participaron por el principio de representación proporcional en el estado de Coahuila. En esta etapa, únicamente Ramiro Morales Beina participó en el procedimiento de insaculación como aspirante a la candidatura. Sin embargo, no resultó electo para participar como candidato. Por lo que hace a las actoras Juana Beatriz Aguirre y Leticia Barbosa Romero, se comprobó que realizaron el procedimiento de registro para participar en la insaculación fuera de tiempo. En relación a Tania Beatriz Aguirre García y Enrique Guzmán del Río, no se comprobó que hubieran solicitado su registro, en tanto que, por lo que hace a Jaime Javier Musa Bernal y Elías Ramos Lemos, no se advierte que hayan tenido la intención de participar en las candidaturas de representación proporcional, pues no demostraron que realizaron los pasos tendentes para inscribirse al proceso de insaculación. En conclusión, de las y los actores, únicamente Ramiro Morales Beina contó con la calidad de aspirante a una candidatura, pues llegó hasta la etapa de insaculación sin que resultara sorteado,
por lo cual no participó como candidato de Morena en la pasada jornada electoral. Por lo que hace el resto de las y los promoventes, no contaron siquiera con la calidad de aspirantes, por lo que en consecuencia, ninguno de los promoventes acreditó contar con interés jurídico o legítimo para impugnar el acuerdo de asignación de diputaciones en el estado de Coahuila, al no demostrar que estuvieron en la lista de candidaturas a diputaciones por Morena, por lo cual no cuentan con un derecho subjetivo o un interés afectado de manera directa al no ser competidores en la contienda por dichas diputaciones. Lo anterior es así, pues no basta que la parte actora alegue contar con un derecho vulnerado, en este caso el de ser votado en las elecciones populares, o el formar parte de alguna colectividad cuyos derechos se vieron afectados por la determinación de alguna autoridad, en el caso del Consejo General del IEC, sino que es necesario demostrar plenamente que participaron en el procedimiento de selección interna de candidaturas del partido político al que se encuentren afiliados y que resultaron candidatos o candidatas de su partido para contender por el cargo de elección popular. En este orden de ideas, la parte actora debió demostrar que formó parte del listado final de candidaturas presentado por Morena ante el Consejo General del IEC para contender por una diputación, lo que en el caso no aconteció. Por otra parte, en relación al señalamiento de las y los actores relativo a que el dictamen sobre el proceso interno de selección de candidaturas de Morena contó con vicios de fondo y de forma, este órgano jurisdiccional estima señalar que en la resolución de los incidentes 2 y 3 derivados del expediente TEX JS 174/2020, se resolvió que la Comisión de Elecciones de Morena sí cumplió con los parámetros establecidos en la sentencia que le fue ordenada por este órgano jurisdiccional, manteniendo los efectos del procedimiento interno de selección de candidaturas, por lo cual no resulta atendible en este momento dicho motivo de agravio. Finalmente, por lo que hace a los actores que no promovieron en los mencionados incidentes, tampoco resultaría atendible su pretensión en este momento, pues para el caso debieron impugnar el acta de insaculación para la conformación de la lista de candidaturas a diputaciones plurinominales, mediante la cual dicho partido político determinó quiénes serían las y los candidatos para contender por alguna diputación en el proceso electoral 2020, lo cual no aconteció en el presente caso. De ahí lo extemporáneo de su pretensión. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, licenciada Valdés. Magistrada Treviño, ¿algún comentario sobre ese proyecto que someto a la consideración del Pleno de este tribunal? No, ninguno, magistrado presidente. Gracias. Gracias, magistrado Ramón Guridi. No, ninguno, gracias. Muy amable. Licenciada Ramírez, ¿puede tomar la votación del presente asunto, por favor? Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto del expediente con el que se nos ha dado cuenta. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor del proyecto de la cuenta. Gracias, magistrada, muy amable. Magistrado Ramón Guridi Mijares. Con el proyecto. Gracias, magistrado, muy amable. Magistrado ponente Sergio Díaz Rendón. Con mi proyecto. Gracias, magistrado, muy amable. Hago constar, magistrado presidente, que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto. Gracias, licenciada Ramírez. Con base en la anterior votación, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JDC 182-2020, promovidos por Jaime Javier Musa Bernal, Tania Beatriz Aguirre García, Juana Beatriz Aguirre Flores, Ramiro Morales Beina, Leticia Barbosa Romero, Enrique Guzmán del Río y Elías Ramos Lemus contra el Consejo General del IEC. Este tribunal resolvió lo siguiente. Único, se desecha de plano la demanda presentada por Jaime Javier Musa Bernal, Tania Beatriz Aguirre García, Juana Beatriz Aguirre Flores, Ramiro Morales Beina, Leticia Barbosa Romero, Enrique Guzmán del Río y Elías Ramos Lemus, pues carecen de interés legítimo y jurídico para controvertir la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Notifíquese conforme a derecho.
Y en este sentido, habiéndose agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 12 horas con 43 minutos de este día 11 de noviembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión ordinaria del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.